cerrar. Hebreos 11, versículos 39 y versículo 40, dice así la palabra del Señor. Y todos estos se refiere a los héroes que ya hablamos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a ir explicando todas estas frases tan interesantes. Le hago una pregunta: ¿vivir por fe tiene sus recompensas? ¿Sí? Dile al que está a tu lado: vivir por fe tiene sus recompensas. A lo largo de este gran capítulo 11, hermanos, de Hebreos, la respuesta ha sido sí, un rotundo sí, por supuesto que sí. La fe trae extraordinarias recompensas. Los dos versículos finales que acabamos de leer simplemente subrayan esa aseveración concreta de que sí, la fe siempre trae recompensas muy grandes. Y además trata de la situación de que algunos héroes de la fe no recibieron todas las promesas. Esto es muy interesante. No recibieron todas las promesas en vida, pero también habla de que sí las recibirán en el futuro. Para terminar nuestra serie de los héroes de la fe, vamos a considerar aspectos muy hermosos de la fe en esta enseñanza, como la alabanza a la fe, la paciencia de la fe y las perspectivas de la fe. En primer lugar, vamos a hablar sobre la alabanza de la fe o el elogio de la fe. Ahí en el versículo 39 que ya leímos, el Señor dice a través del escritor de Hebreos que todos estos alcanzaron buen testimonio. Otra versión dice alcanzaron aprobación. Otra versión dice que alcanzaron los elogios de parte de Dios mediante, ¿qué? Mediante la fe. Verán, como padres de familia, hermanos, permítanme ilustrarlo de esta manera. Siempre tratamos de motivar a nuestros hijos hacia buenas decisiones. Su mundo está lleno de malas amistades, malas personas, influencias negativas que siempre los inducen a hacer lo malo, a desobedecer a los padres, a salirse de clases, a fumar, a tomar, a fornicar, esto, aquello. Y nosotros como padres siempre estamos, al menos yo y yo creo que ustedes también, estamos motivando continuamente a nuestros hijos a que ellos tomen las mejores decisiones en su vida. Una de las maneras que yo hago específicamente con los más chiquitos, porque son niños, es que yo siempre les digo a ellos, vamos, sí pueden, échenle ganas, no tengan miedo, tienen mi respaldo, ¿no? Tienen mi apoyo, voy a orar por ustedes. Y cuando ellos logran tomar esas buenas decisiones, pues también viene la felicitación o el premio, ¿no? Bravo, felicidades, bien hecho, lo lograste, mira, de premio te voy a llevar al cine o te voy a comprar un helado. Hablando de decisiones que ellos van tomando. Así es Dios con nosotros en el tema de nuestra fe. Dios siempre nos motiva, hermanos. Él es un Dios porque Él es un Dios que es un Padre amoroso. Él es un Dios que no solamente es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Amo, nuestro Salvador. Él es un Padre. Él es un ser bueno, lleno de misericordia y de bondad. Y tenemos que ir conociendo todas esas facetas de Dios. Y así como nosotros motivamos a nuestros hijos, Dios nos motiva, Dios nos anima. Él siempre nos dice que tenemos su apoyo, que tenemos su respaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tan es así que ustedes se recordarán, por ejemplo, a Josué. Dios animó la fe de Josué de una manera que solo un padre lo podría hacer. Dios fue un padre muy amoroso con Moisés, pero cuando Moisés tuvo que dejar el legado a Josué, a su sucesor, Dios continuó actuando como un padre amoroso con Josué, motivando siempre su fe.
Dios motivaba siempre la fe de Moisés. Ustedes recordarán cómo Dios le hablaba, de qué forma le hablaba, las palabras que Dios utilizaba. Mi siervo Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, ve a Faraón y dile, y siempre lo dirigía. Moisés decía: Señor, yo soy torpe de lengua, yo no puedo hablar, no me envíes. Y el Señor decía: no digas eso, ¿verdad que eres torpe de lengua? Yo te pondré a tu hermano Aarón como profeta. Entonces Dios siempre cumpliendo una labor de motivarnos y de animarnos el corazón. Ahí en Josué capítulo 1 versículo 9 nosotros vemos cómo Dios anima la fe de Josué de una manera hermosa, como solo un padre lo podría hacer. Josué 1:9 dice así: mira, le dice el Señor a Josué, que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? Ahora, esta frase, que te esfuerces y seas valiente, pues no es una frase, si ustedes se dan cuenta, no es una forma de hablarle agresiva, no es una forma de hablarle impetuosamente, sino es el amor de un padre, es la dirección de un padre, es la preocupación de un padre hacia su hijo. Y él le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. También en el Salmo capítulo 46 versículo 7 Dios habla con el salmista, y el salmista reconoce la forma en la que Dios lo anima en su caminar de fe, y dice así: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46 verso 7, diga conmigo: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuántos dicen amén? David se siente motivado en su camino de fe, y él motiva a la gente en el caminar de fe. Lo mismo hizo el Señor con el pueblo de Israel. Dios motivó su fe a través de un mensaje que le dio al profeta Sofonías. Ahí en su libro del profeta Sofonías, en el capítulo 3 versículo 17, le voy a leer la Biblia de las Américas. Sofonías capítulo 3 versículo 17. Dios le habla a este profeta para que le diga al pueblo de Israel lo siguiente: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero, victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Qué precioso versículo, ¿verdad? Y lo mismo hizo una vez más con el pueblo de Israel, ahora a través de un mensaje que le dio al profeta Isaías. Ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 41 versículo 13, lo mismo hace el Señor motivando la fe del pueblo de Israel, y le dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Gloria a Dios. Y así podemos encontrar cientos y cientos de versículos viendo a Dios animando la fe de sus hijos. Damos gloria a Dios por eso, amén. Y precisamente este versículo 39 de Hebreos 11 habla de esa alabanza divina, o de ese elogio divino que viene directamente de parte de Dios. Cuando el escritor de Hebreos escribió: todos estos alcanzaron aprobación o elogio mediante su fe. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no se trataba de la alabanza de los hombres, sino de la alabanza de Dios. Y esto es maravilloso, porque ¿cuántos de los que están aquí quieren el elogio de Dios más que el elogio del mundo? Todos, por supuesto, ¿verdad? Porque los elogios del mundo son en base a aspectos naturales, mortales, efímeros, que en realidad no son consistentes ni benefician en nada nuestra vida espiritual. Pero los elogios de Dios son eternos, siempre son para salvación, siempre son para motivarnos a seguir adelante firmes en el camino de la fe. Hermanos, la realidad es que los hombres, el mundo, rara vez elogia la fe. De hecho, es todo lo contrario. Más bien el mundo y la gente que no conoce a Dios se burla de nuestra fe. De hecho, el hombre es más propenso a alabar la incredulidad que la fe. Eso es algo muy evidente en nuestra época. Sin embargo, en Dios es al revés. Dios siempre elogia la fe.
Dios elogia la fe de sus hijos, lo cual debe ser para nosotros muchísimo más importante que el elogio de los hombres. Los jóvenes quieren ser elogiados todo el tiempo. Mira qué guapo, mira qué inteligente, mira qué fuerte, mira qué alto, mira qué popular eres. Las señoritas no se digan. Y cuando el joven se enfrenta a esa realidad en el mundo, bueno, opaca su caminar de fe, porque ya no le interesa el elogio de Dios que va directamente hacia la fe de ellos. Dios va a elogiar su esfuerzo en el caminar de la fe. Dios va a elogiar su fortaleza en ellos. Dios va a elogiar su resistencia contra las tentaciones. Dios va a elogiar su santidad. Dios va a elogiar su amor, su fervor, su servicio, el respeto que le tiene a Dios, el respeto que le tiene a sus padres, a la gente mayor, el amor, la unidad. Eso es lo que Dios elogia y eso es lo que nosotros debemos buscar. Cuando el escritor de Hebreos habla de todos estos, refiriéndose a los que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, todos estos, ya lo dije, se refiere a todos los héroes de la fe que nosotros ya hablamos en este capítulo 11 de Hebreos. Son el grupo que hemos llamado así, como héroes de la fe. El mundo para nada está interesado en este tipo de héroes, ni siquiera los conoce. Tú les hablas de un Abraham, de un Moisés, de un Elías, de un Josué, ni siquiera saben quiénes son. Y no solo no saben quiénes son, ni siquiera les interesa saber. El mundo no está interesado en este tipo de héroes, ¿sí? Pero Dios sí está interesado en este tipo de héroes. Ustedes saben, los héroes del mundo son toda clase de deportistas famosos, llámese Leo Messi, llámese Cristiano Ronaldo. Incluso puede haber héroes políticos en la sociedad, los hay. Muchos creen que Andrés Manuel López Obrador es el Salvador de México, ¿verdad? Aún dentro de los cristianos, los héroes hoy son filósofos, pintores famosos, estrellas de Hollywood, estrellas de música, etcétera, 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 menos la gente de fe. Para el mundo es ridículo catalogar a una persona de fe como un héroe. Tú nunca te vas a encontrar en tu escuela, en tu trabajo, a uno de tus vecinos o a uno de tus familiares que no han creído en el nombre del Señor, que te aplauda por tu fe o que te diga felicidades porque eres un cristiano, porque si así lo vieran también ellos lo serían, ¿sí? Por eso es que no debemos esperar el elogio de ellos, pero sí podemos esperar el elogio de parte de Dios. Veamos, por ejemplo, el caso de José con sus hermanos. Ustedes conocen la historia. Ellos se burlaban de José, se burlaban de sus sueños. José era un hombre espiritual. José era un hombre sensible a Dios. Él tenía sueños y Dios le hablaba a través de los sueños. Sus hermanos se burlaron. ¿Saben por qué? Porque ellos nunca lo quisieron ver como un joven de fe. Génesis capítulo 37, versículo 5 al versículo 8 habla de él. Génesis 37, versículo 5 al versículo 8 dice así, dice que soñó José un sueño. Y recuerden que en ese sueño estaba Dios hablándole. Amén. Dios puede hablarnos hoy, incluso a través de algunos sueños, ¿sí? Sin olvidarnos que debemos llevarlo siempre en el escrutinio de la palabra de Dios. Porque hoy la gente sueña de cualquier cosa, ¿no? Sobre todo cuando te cenas 15 tacos de pastor en la noche, pues sueñas infinidad de cosas, ¿no? Pero hay otros en donde Dios te puede hablar, y si está ahí en la palabra de Dios lo que Dios te está hablando, hay que recibir de parte del Señor. Dice que soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía porque de por sí su padre ya lo amaba porque era el hijo menor. Verso 6. Y él les dijo, o sea, José le dijo a sus hermanos: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo, sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Verso 8, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? Miren, eran hasta intérpretes, ¿verdad?, de sueños los hermanos. Estaban interpretando lo que así iba a suceder. Pero ellos no creían en este joven de fe.
Ahora resulta, le dice, que reinarás tú sobre nosotros o serás Señor sobre nosotros. ¿Y cuál fue el resultado de los sueños, de la vida espiritual de José, de la vida de fe? Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. En otras palabras, lo aborrecieron aún más a causa de su fe. También de la fe de David se burlaron, hermanos. Ni siquiera sus propios hermanos, como fue el mismo caso de José, creían en él. Suele pasar, ¿verdad? La mayoría de las veces la resistencia viene de nuestra propia familia. Creemos que ellos son los primeros que nos van a felicitar por nuestra fe, que nos van a decir, muy bien, qué bueno que ya vas a esa iglesia, y son los primeros que nos insultan. Son de los primeros de quien recibimos persecución y malos tratos. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 23 habla precisamente de eso. Estamos hablando que el mundo nunca va a elogiar la fe de un cristiano, porque para ellos un hombre de fe no puede ser un héroe, y eso es lo que sucedió con estos personajes. Primera de Samuel 17, 23. Mientras David hablaba con sus hermanos, he aquí que aquel paladín, está hablando de Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las escuchó este jovencito de fe, David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían un gran temor. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Se dan cuenta de la fe tan valiente de David? Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Cuando el escritor aquí de Samuel habla de que era el hombre mayor, está haciendo una referencia a que por ser el hermano mayor es quien debería de ser el hombre de ejemplo de la familia o el hombre de fe de la familia, pero no fue así. Fue el hombre menor de la familia, que era David, el de ejemplo. Entonces él dijo, oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado a cargo? ¿A quién has dejado, aquellas pocas ovejas en el desierto? Porque su padre lo había mandado a cuidar el rebaño y él las había encargado mientras veía lo que estaba sucediendo. Y le dicen ellos, como si ellos fueran Dios, ¿verdad? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla es que has venido. Hay algo que este hermano y estos hermanos no entendían de David. Lo que ellos no entendían de David es que David era un joven espiritual. Es que él no era un hombre de pleito. No porque él se va a enfrentar con Goliat es porque él era un hombre de pleito. Él era un hombre de fe. Él era un hombre sensible al corazón de Dios. Por eso es que sus hermanos se burlaban de él. Y no solo eso, se enojaban contra él. Esto le pasó a David. ¿Por qué? Porque él, siendo un héroe de fe, el mundo no elogia la fe de los hijos de Dios. Al contrario, se burla. ¿Y qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Siendo el hombre de mayor fe en el mundo, también se mofaron abiertamente de él. ¿Qué nos podemos esperar nosotros, no? Por eso muchos no quieren decir que son cristianos, porque no les gusta que la gente se burle de ellos, que los etiqueten de cristianos, de evangélicos, de esto, aquello. Pero si lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué podemos esperarnos nosotros? ¿No lo creen? En el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 27, pues precisamente nos habla de la forma en la que este gran y más grande héroe de fe, nuestro Señor Jesucristo, fue escarnecido por el mundo. Porque para el mundo, una persona de fe nunca va a ser un héroe. Mateo 27, 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de Jesús a toda la compañía.
a todos los romanos, a todos los judíos que le acusaban, y lo desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata, o sea, burlándose como si él fuera rey, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, verso 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, como si fuera un rey, y una caña en su mano derecha, como si fuera el cetro de un rey. E hincando la rodilla delante de él en burla, le escarnecían o se mofaban y le decían: salve, rey de los judíos. Y no bastándoles con eso, le escupieron el rostro, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, o después de haberse mofado mucho, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron para crucificarle. Hicieron un espectáculo de risa, solo para eso lo llevaron. Lo desnudan, lo visten de ropas aparentes de rey, porque él se decía ser el rey de los judíos. Lo golpean, lo escupen, se mofan de él, y cuando acaba la diversión, pónganle la ropa y llévenlo a matar. Porque siempre una persona de fe para el mundo no puede ser un héroe. Por eso tú no debes esperar el elogio del mundo. No debes esperar, ¿estoy hablando claro, hermanos? No debes esperar la felicitación. Saben, yo no me explico. A veces hay cristianos que dicen: ay, pastor, fíjese que mi amigo que es bien borracho, que es bien mal hablado, que es bien mujeriego y que le gusta todo el desorden y lo inmoral, pues como yo lo acompaño, pero yo no tomo, pero yo no ando con otras mujeres, pero tampoco les predican, ¿sí? No hay diferencia, no hay distinción entre luz y tinieblas. Y luego llegan y me dicen este amigo inmoral: yo quisiera ser cristiano como tú, porque pues tú no eres religioso, tú no pones en juicio a nadie, tú no nos señalas, porque tú no eres Dios. Y dice: me siento tan orgulloso. Digo: te deberías de sentir avergonzado, porque tú nunca serías realmente un amigo de alguien que no es amigo de Dios. Un héroe de fe debe esperar la burla, la persecución y la mofa de aquellos que no quieren saber nada de Dios, y no todo lo contrario. Por eso en esta frase que usa el escritor de Hebreos, cuando dice todos estos, están incluidos personas que nunca el mundo podía haber esperado que serían considerados héroes de fe. Como por ejemplo, ya lo expliqué, Sara, que se burló de Dios, se rió de Dios porque le dijo que tendría un hijo en su vejez. Aparece en la lista Rahab, quien siendo una ramera en su vida pasada, aparece en la prestigiosa lista de la fe. Y también aparece Jefté. Todos ellos fueron personas que parecían tan deficientes en su época, tan gente que no podía ser un prototipo, ser un ejemplo para nadie, pero que sin embargo ellos también fueron elogiados por Dios al aparecer en esta lista como personas de gran fe. Y esto significa algo muy grande. Significa que sí Sara, sí Rahab, sí Jefté y otros que parecían ser personas no calificadas para ser mencionadas como héroes de la fe, quiere decir que cualquiera de nosotros, con todo y nuestras deficiencias, podemos también vivir por fe y ser elogiados por Dios por nuestra fe. Amén. Si ellos están en esa lista, también nosotros podemos estar en esa lista en el cielo de los héroes de la fe, porque también somos deficientes, también somos pecadores, también fallamos, también nos equivocamos, pero nos mantenemos firmes en nuestro caminar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto de caminar por fe y de ser un héroe de fe no es para gente excepcional. No importa si eres rico o pobre,
No importa si eres famoso o desconocido, ni siquiera importa si eres hombre o mujer, no importa si eres joven o eres un anciano. Incluso los niños están incluidos en esta lista, no en la de Hebreos 11, pero en la que yo les estoy diciendo. Todos podemos vivir por fe si así lo deseamos. Es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. Por ejemplo, Job fue un hombre riquísimo y decidió vivir por fe. Daniel el profeta tuvo que ver en la política de su país y también decidió vivir por fe, aún siendo un político. Sara y Rahab, ya lo dije, entendieron que la fe no era solo para los hombres, por eso ellas también decidieron vivir por fe. Abraham era ya un anciano y decidió vivir por fe. Nicodemo era un hombre prominente en las escrituras, era muy religioso y también decidió vivir por fe. Jeremías fue un joven tímido, pero también decidió vivir por fe. Pedro era un simple y humilde pescador, pero también decidió vivir por fe. Mateo, por ejemplo, él era un cobrador de impuestos, repudiado por el pueblo de Israel, pero también decidió vivir por fe. ¿Qué quiere decir esto? Que todos pueden vivir por fe si así lo desean. Amén. ¿Cuántos desean vivir por fe? Es una elección de cada uno de nosotros. No estamos en contra de que un político, de que un cristiano tenga que ver con la política. No estamos en contra. Daniel fue un cristiano que tuvo que ver con la política. Pero lo que sí quiero decir es que muy pocos cristianos hoy en la actualidad que están en la política caminan por fe. Y ese es un problema, porque para estar en la política necesitan la invitación de parte de Dios. Y si Dios no los ha llevado con un propósito específico, entonces yo no sé qué hace tanto cristiano y tanto pastor en los tribunales, debiendo estar ministrando a su familia y ministrando al pueblo de Dios, que son dos cosas muy diferentes. Por eso es que vivir por fe no está fuera del alcance de nadie, lo cual significa que un elogio de fe, si el vivir por fe está al alcance de todos, significa que el elogio de Dios tampoco está fuera del alcance de nadie. Cualquiera de nosotros puede alcanzar el elogio de Dios en cualquier momento. Además, la palabra todos que usa el escritor de Hebreos también significa que no tenemos excusa para no vivir por fe. Todos podemos vivir por fe. No tenemos excusa para no vivir por fe. ¿Saben por qué? Porque la fe ha sido vivida por personas como nosotros en todos los ámbitos de la tierra y en muchas circunstancias diferentes. Es decir, las mismas circunstancias que tú vives el día de hoy, las vivieron los héroes de la fe y pudieron caminar por fe. Así que no podemos excusar nuestra incapacidad de vivir por fe solo porque estemos pasando por alguna situación difícil. Por ejemplo, la enfermedad no es una excusa para abandonar nuestra fe, porque muchos dicen: yo creí que Dios era sanador, yo alababa a un Dios Rafa que es mi sanador y ahora estoy desahuciado de cáncer, así que yo creo que Dios no existe o que Dios no sana, entonces me voy de la iglesia. No, la escasez tampoco es una excusa para no caminar por fe, ni la falta de trabajo, ni los problemas que hoy puedes tener con tu esposo o con tu esposa no son una excusa para abandonar tu fe. Nada, absolutamente nada es excusa para dejar de vivir por fe. ¿Saben? Hay quienes han logrado vivir por fe aún en circunstancias mucho más difíciles que las nuestras. Hay mucha gente alrededor del mundo que ha decidido vivir una vida de fe aún bajo circunstancias menos favorables que las de nosotros. Y si ellos han podido hacerlo, también nosotros podemos hacerlo. Conocí a un pastor en Europa que él decía: mira, pastor, yo antes de ser pastor y líder de este movimiento que hoy encabezo, pues yo fui un adicto. Yo tuve muchas sobredosis de drogas, mi esposa también. Eso trajo como consecuencia algunas cuestiones largas de platicarles en este momento. Hoy ese hombre
es un hombre con cirrosis hepática, está mal del corazón, prácticamente está desahuciado. Él es un hombre joven y él dice: pero los mejores años de mi vida los he vivido desde el día que conocí a Cristo. Es un hombre que está caminando por fe en situaciones menos favorables que las de nosotros y está feliz. Y aquí hay muchos así, y yo les animo a que sigan caminando con fe y por fe. No importa lo que estás pasando, vivir por fe es lo mejor que puedes vivir en esta vida, querido hermano. Amén. Rahab era una prostituta que, aún convertida, siguió etiquetada como prostituta, pero eso no la hizo desistir de su caminar en fe. A Noé lo tacharon de todo, de loco, viejo loco, lo que tú quieras, porque él llevaba 120 años construyendo un barco y, sin embargo, con todo y las burlas, no desistió en su caminar de fe. Y ¿saben algo? Nosotros, por mucho menos que eso, ya queremos volver atrás. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice algo que todos tenemos que aprender a que sea parte de nuestra vida, a que sea parte de nosotros en esa lucha de fe, en ese caminar de fe. El apóstol Pablo escribió a los cristianos en Roma y les dijo lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? Y no está hablando por hablar, es un hombre que fue atribulado, fue un hombre que vivió la angustia, fue un hombre perseguido, fue un hombre que padeció hambre, siga leyendo ahí, fue un hombre que experimentó la desnudez, fue un hombre que vivió peligro, fue un hombre que murió a espada. Versículo 36: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todas estas cosas somos, ¿qué? No, ¿verdad? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, ahí está el hombre de fe, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y escuche lo que le voy a decir. Esto que acabamos de leer del apóstol Pablo es precisamente el requisito previo para recibir el elogio de Dios. ¿Cuál requisito? Nuestra fe. Dios no te va a elogiar por lo bien que sirves, por lo mucho que ofrendas, por lo bueno y caritativo que eres allá afuera. No, todas esas son buenas obras y son principios que como cristianos los llevamos a cabo y los debemos llevar a cabo. Pero Dios no te va a elogiar eso. Dios va a elogiar tu fe en su nombre. Que eres un hombre capaz de resistir cualquier turbulencia, cualquier oposición, cualquier barrera, porque has puesto tus ojos en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios elogia, hermanos. Y por eso es que ellos, los héroes de la fe, alcanzaron el elogio o el buen testimonio. Por eso lo dice claramente: por la fe. Lo único que tenemos que hacer es que creerle a Dios. Eso es todo. No tenemos que ser famosos, no tenemos que tener una fortuna. Esas cosas no son requisitos para el reconocimiento de Dios, pero la fe sí lo es. La fe sí es un requisito para el elogio de Dios. ¿Quieres saber qué es lo que Dios elogia? Bueno, Dios elogia, en primer lugar, que pongamos nuestra fe en su palabra. Dios elogia fe en su palabra. Dios elogia fe en su nombre.
Dios elogia fe en el sacrificio de su Hijo Jesús. Dios elogia fe en el derramamiento de su sangre expiatoria y preciosa, carmesí, sin pecado, limpia. Dios elogia nuestra fe en su muerte. Dios elogia nuestra fe puesta en la resurrección de Jesucristo. Dios elogia nuestra fe en su regreso. ¿Sabe que hay muchos grupos cristianos que hoy ya no predican del regreso de Cristo? Ya no, porque muchos, dice la Escritura, lo tienen por tardanza. Pastores que desde el altar dice: mejor hagan negocios, mejor no pierdan su tiempo, mejor hagan cosas más constructivas. Cristo ya tardó más de 2000 años en regresar, quizá ya no venga. Otros dicen: el infierno es este que estamos viviendo, no hay otro infierno, así que si este es el infierno, disfruten el infierno. Dios no elogia nada de eso. Dios se decepciona de eso. Dios rechaza todo eso. Dios elogia la fe en su palabra, en su nombre, en su sangre, en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, en su muerte, en su resurrección y en su regreso. Eso es en cuanto a Dios, nuestra fe hacia Dios. Pero también Dios elogia esa fe cuando nosotros ponemos nuestra fe en su fortaleza, cuando nosotros ponemos nuestra fe en que Dios es el único que puede traer ánimo, cuando nosotros ponemos nuestra fe en que Dios puede sanarnos, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, de que Él es nuestro proveedor, de que Él es nuestra felicidad, de que Él es nuestro todo. Esa es la fe de un héroe, es una fe en equilibrio. Es una fe que agrada a Dios, es una fe que elogia a Dios. Yo creo que Cristo va a venir, pero también creo que Cristo puede cambiar mi vida. También creo que Cristo puede cambiar la vida de mi familiar. Yo creo que Cristo resucitó de entre los muertos, pero también creo que Él es mi sanador, que Él es mi fortaleza, que Él es mi ayudador, que Él es mi Padre, que Él es mi Señor. Una fe de equilibrio. Yo también tengo fe en que Dios me puede hacer resistir todo ataque del enemigo, todo dardo de Satanás. ¿Lo ven? Es una fe, ¿cómo decir? Es una fe integral en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mundo no elogia eso, por supuesto. El mundo, para elogiar a una persona, a una nación, requiere fama, requiere fortuna, requiere hazañas para los elogios. Necesitas recibir un premio para que seas felicitado. Con Dios no, Dios solamente necesita fe para elogiarte. ¿Qué les parece, hermanos? De hecho, Él lo dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dile al que está a tu lado: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿verdad que no son nuestros dotes de grandeza? ¿Verdad que no son nuestras grandes habilidades? ¿Verdad que no? No, Dios elogia, ¿qué? Dígalo. Nuestra fe. ¿Por qué? Porque sin fe, ¿qué? Es imposible agradar al Señor. Pero además, la fe requiere mucha paciencia. El escritor de Hebreos dice de estos héroes de fe que aunque fueron grandes siervos de Dios, no recibieron lo prometido. Y es que la fe es paciente. Digan todos en voz alta: la fe es paciente. Lo hemos visto una y otra vez a lo largo de esta vida, ¿no es cierto, hermanos? Se lo voy a ilustrar de esta manera. En mi caso, en mi familia, cuando llegue el final de curso en mi familia, con mis hijos, durante el año yo les hago algunas promesas. Mira, si le echas ganas, al final de año te voy a comprar a lo mejor los tenis que me pedías. Si pasas con buenas notas, esto, lo otro. Bueno, cuando acaba el año, o cuando yo les hago una promesa, pues ni tardos ni perezosos, ¿verdad? Sobre mí: papá, lo que me prometiste. Papá, lo que me prometiste. Si ellos cumplen con su parte, yo cumplo con la mía. ¿Sí? Siempre lo hago. ¿Por qué? Porque fue una promesa que yo le hice a mis hijos, y como padre
se las debo cumplir. Sé que ustedes hacen lo mismo. Dios a nosotros nos hace o nos dio muchísimas promesas. Nos ha dado promesas de forma individual, te ha dado promesas como familia y también nos ha dado promesas como iglesia. Sin embargo, escuchen bien, los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Nosotros le decimos a nuestros hijos: cuando acabes la tarea, o cuando acabes, cuando curses año, o cuando pases esto, yo te voy a recompensar. En los tiempos de Dios es diferentes a los nuestros, porque Dios no está sujeto a nuestro tiempo. Dios promete, sí, y Dios cumple sus promesas de acuerdo a sus tiempos y a sus propósitos específicos, pero Dios siempre cumple. ¿Lo creen? ¿Qué quiero decir con eso? Esa fue la razón por la que las personas que Dios le hizo, las promesas, que Dios le hizo a estos héroes de la fe, no las experimentaron en vida. ¿Por qué? Porque Dios, ya lo dije, porque los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos del hombre. Lo que hizo Dios fue reservar estas promesas que les dio a ellos para otro tiempo y para otras gentes que vendrían después de ellos y que ni siquiera ellos los conocerían. Cuando yo digo esto, para el razonamiento humano suena raro, suena malo, suena hasta injusto. De ahí que muchos cristianos pecan y le dicen a Dios: Señor, es que eres un injusto. Tú me prometiste esto, ¿por qué no me lo diste a mí? Etcétera, ¿no? Por eso debemos examinar más a fondo esta paciencia de fe que tuvieron estos héroes y mujeres de fe de Hebreos 11. Y tenemos que notar dos cosas: la necesidad de la paciencia, pero también la nobleza de esa paciencia. Es bastante obvio que se necesita paciencia cuando una promesa sigue sin cumplirse. Sin embargo, para la carne, para nuestra carne, esperar no es algo que le agrade. La carne, como ustedes saben, quiere las promesas ¿cuándo? Ya, rapidito. El hombre, la carne, quiere las promesas hoy y ahora. Y utilizo esta frase porque es una doctrina muy popular entre los cristianos el día de hoy. El hoy y el ahora. Hay predicadores que dicen a la gente: ¿para qué queremos las bendiciones en el cielo? Las queremos aquí en la tierra y las queremos aquí y ahora. Hoy y ahora mi sanidad, dicen algunos de ellos. Aquí y ahora el éxito de mi negocio. Aquí y ahora mi milagro. Hermanos, así de aberrante está el cristianismo en algunos lugares. Y esa es una doctrina que ya casi es fundamental para muchos grupos cristianos. La doctrina del aquí y ahora. Pero para la fe, esperar es una de las grandes virtudes. Es una de las grandes habilidades. La fe no dice mi sanidad aquí y ahora. La fe dice mi sanidad cuando tú quieras, Señor. La fe no dice mi negocio aquí y ahora. La fe dice: Señor, mi negocio en tu tiempo, cuando tú digas. La fe no dice: Señor, mi milagro aquí y ahora. La fe dice: Señor, mi milagro en tu tiempo perfecto para mi vida. ¿No es cierto? ¿Cuántos pueden decir eso? Señor, todo en mi tiempo, porque todo es perfecto en su tiempo. ¿Sí? ¿Lo creen? Esa es la fe que elogia a Dios y es una fe de paciencia. Les acabo de contar sobre las promesas que les hago a mis hijos. Ellos deben tener mucha paciencia durante todo un año para poder recibir lo que yo les prometí. Es una fe de paciencia. Es lo mismo con la fe. Debemos tener mucha paciencia y si Dios nos ha prometido algo, debemos esperar sin desalentarnos. Pero ya pasaron 10 años, pero ya pasaron 15 años, no importa.
Los héroes de la fe vivieron toda una vida, murieron y nunca vieron cumplidas las promesas, pero Dios las cumplió. Porque Dios es fiel, amén. Él es fiel y verdadero, dice su palabra. El salmista escribió un hermoso salmo que nos anima a esperar y esforzarnos en el tiempo de la espera. Salmo capítulo 27, versículo 14. Salmo 27, versículo 14, dice así: aguarda al Señor, o espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Qué precioso salmo, ¿verdad? ¿Por qué no le dices al que está a tu lado: aguarda al Señor? Ahora dile: esfuérzate, aliéntese tu corazón. Ahora, como afirmación, dile: sí, espera al Señor. Amén. Es que Dios me prometió un hijo, ya llevo 5 años de casado y nomás nada. Espera al Señor. Es que Dios prometió la salvación de mi familia y los veo cada vez más perdidos. Sigue orando y espera en el Señor. Es que no veo mi sanidad, pastor, y cada vez voy de mal en peor. Espera al Señor. Sí, espera al Señor. Aguarda al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esa es fe, hermanos. El mismo escritor de Hebreos, un capítulo antes del que estamos leyendo, que sería el capítulo 10, en el versículo 35, nos alienta precisamente a lo mismo, a la fe de paciencia. Hebreos 10:35 dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, ¿qué? La paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué es necesaria? Antes de la promesa está la paciencia, ¿no? Es necesaria la paciencia. ¿Cuánta paciencia debemos tener entonces? Muchísima paciencia. ¿Sí? ¿Durante cuánto tiempo? A ver, deme cifras, deme años, deme meses. ¿Alguien dijo por ahí durante toda la vida? Eso se me hace muy exagerado. ¿Por qué no leemos Santiago capítulo 5 versículo 7 y que la Biblia nos dé la respuesta? ¿Sí? Santiago 5, 7, ¿ya lo leyeron? Tened paciencia, hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. O sea, toda la vida. El exagerado era yo, ¿verdad? Así es. Mientras Cristo no venga hay que tener paciencia. Cuando Cristo venga, ¿ya para qué la paciencia? Ya Cristo vino por nosotros, ya nos llevó. Pero mientras Él no venga y mientras estés vivo, hay que tener paciencia. Ay, yo me apellido Plasencia por poco, hermanos. ¿Se acuerdan de cómo Pablo, bueno, antes de eso, y la venida del Señor nos puede suceder estando en vida, ¿sí? Pero puede que suceda cuando ya hayamos muerto. Eso no lo sabemos. Sea una o la otra, necesitamos ¿qué? Esperar con paciencia. Ahora sí, ¿se acuerdan de cómo Pablo creyó que la venida de Cristo sería Él estando en vida? Él creyó que en su época iba a venir Cristo. Miren, ya pasaron 2000 años y no ha venido. Se quedó corto nuestro hermano Pablo. Pero la fe de Pablo estaba firme. Él escribió a la iglesia en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, lo siguiente. 1 Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
Los que hayamos quedado, está hablando en tiempo presente, Él cree que va a ser en su época. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18, por tanto, alentaos. ¿De qué está hablando ahí? De la paciencia. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense su corazón, hermanos. El Señor viene pronto, Maranata, Cristo viene por nosotros. Aliéntese su corazón, pero tenga paciencia. Y es que la necesidad de la paciencia es en relación a las promesas que aún no se cumplen. Si no, no tendría sentido hablar de paciencia. Por eso es que la carne nunca puede esperar. Por eso esa doctrina del aquí y ahora no es una doctrina bíblica, porque quieren las cosas aquí y ahora. Es más, ellos blasfeman contra nuestro Señor Jesucristo. Ellos predican con herejías, diciendo que la voluntad de Dios es que las cosas buenas y hermosas que tiene la vida las debes de tener aquí y ahora. Ellos dicen, esa es la voluntad de Dios para nosotros. No es cierto, hermanos. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Sí, su voluntad es bendecirnos, sí, su voluntad es sanarnos, sí, pero Dios trabaja de diferentes formas en diferentes tiempos. A unos los sana y a otros no. A unos los prospera y a otros no. Eso está en la soberanía de Dios, en la sola potestad de Dios. Tú con paciencia espera simplemente el cumplimiento de sus promesas. La carne no puede esperar, pero la fe nos da paciencia para esperar. ¿Y cuántos seguiremos esperando el regreso de Cristo? Levante su mano. ¿Hasta cuándo? Toda la vida, hasta el último suspiro, hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Oiga esto. Recientemente, tristemente, sepultamos apenas hace unas semanas atrás a un joven de apenas 30 años de edad. Es triste pensar que un hombre, un joven con tan pocos años haya muerto. Afortunadamente, entregó su vida a Cristo. Literalmente, este joven en su último suspiro clamó a Dios y dijo: me arrepiento de mis pecados, perdóname, te pido perdón de todo mi corazón. Y en ese momento tomó ciertas decisiones muy importantes que los que estábamos ahí sabíamos de lo que se trataba. Él evidenció un genuino arrepentimiento. Gloria a Dios. Ahora él está con el Señor. A eso se refiere el escritor de Hebreos cuando utiliza la frase todos estos que no recibieron la promesa, refiriéndose a que todos estos están todos muertos. De los que estaba hablando el escritor de Hebreos ya estaban muertos. Y de todos esos muertos, ninguno recibió la promesa. En vida no lo vieron. ¿Qué le parece? Pero todos estos siguieron creyendo, incluso cuando se dieron cuenta de que en su vida terrenal no experimentarían el cumplimiento de muchas de las promesas que Dios les había hecho. Ellos siguieron caminando por fe. ¿Tú seguirías creyendo aún dándote cuenta que aquello que Dios te prometió no se va a cumplir en ti, sino quizá en algunos de tus tataranietos que ni siquiera nunca vas a conocer? ¿Seguirías creyendo? ¿Seguirías firme? ¿Aún le adorarías con todo tu corazón? ¿Aún le servirías? ¿Aún le entregarías al Señor tu vida, tu ser, o ya lo dejarías de hacer? Ah, no, si Dios no me lo promete, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ofrendar ni voy a diezmar, porque si Dios no me cumple, yo tampoco. Dicen, ay, se sienten dioses, ¿verdad? ¿Tu fe es tan sólida como para seguir adelante? Bueno, verán, muchos hoy dicen tengo fe, pero la nobleza de la fe se ve en relación a cuánto tiempo puedes sobrevivir con esa fe. Algunas personas tienen esa clase de fe que ni siquiera pueden sobrevivir a un día triste.
Otros, peor aún, no tienen una fe que ni siquiera puede sobrevivir a los acontecimientos normales de la vida. Esa fe no vale. La fe genuina se aferra a la promesa por una sola razón, porque esas promesas no son promesas hechas por un hombre, no son promesas hechas por una sociedad, no son promesas hechas, hermano, por Andrés Manuel López Obrador. Son promesas hechas por la palabra de Dios. Y si Dios lo prometió, se cumplirán, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ya sea que nos la cumpla en esta vida o después de la muerte, pero Dios cumplirá sus promesas. Amén. ¿Se acuerdan de los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego? Así era su fe. Ellos no sabían si vivirían para contarlo o morirían en el horno, pero su fe era firme, su fe era inamovible. En Daniel capítulo 3 versículo 17, ellos hablaron y dijeron lo siguiente: he aquí nuestro Dios a quien servimos. Ahí está la fe evidenciada. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dios puede hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede hacerlo. Pero ve el versículo 18: y si no, no que no pueda, pero y si no quiere hacerlo, si no quiere librarnos del horno, y si no quiere librarnos de tu mano, debes saber esto, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí está. Ese es el tipo de fe que sobrevive a toda la vida, hermanos. Estaban a punto de ser arrojados a un horno que fue calentado 7 veces más por ira del rey. Mató a algunos de los que estaban ahí al lado, y ellos permanecieron firmes en su fe. Los arrojaron al fondo del horno de fuego, y aún así se mantuvieron firmes. El mundo no tiene nada, absolutamente nada que ofrecernos más allá de la vida. ¿Ya se dieron cuenta? Nada, hermanos. Pero la fe tiene las mejores promesas. Sí. La fe y las promesas de Dios para después de esta vida son las mejores. Son las que están más allá en la vida eterna. Son las celestiales. Va a ser hermoso estar en la presencia del Señor, hermanos, y ver esas promesas realizadas. Y por último, el escritor de Hebreos plantea las perspectivas de la fe. Ahí en el versículo 40 de Hebreos 11 dice que proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Para que no fuesen estos héroes de la fe, esta lista, perfeccionados antes de nosotros. Otra versión dice así: ellos, refiriéndose a los héroes de la fe, sin nosotros no deben ser hechos perfectos. Ellos, los ya muertos, de los que está hablando el escritor de Hebreos, sin nosotros, los que estamos vivos, no pueden ser hechos perfectos. Esto quería decir 2 cosas. Número 1, que tanto los santos del Antiguo Testamento, que son los héroes de la fe, y otros, los profetas y demás, como los santos del Nuevo Testamento, como los santos de esta dispensación que somos nosotros, ¿me está poniendo atención? Compartiremos la perfección o la realización de las promesas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Pero ellos vivieron miles de años atrás que nosotros. Isaías todavía profetizó 750 años antes de Cristo, sí, pero él no va a recibir sus promesas, ni los santos del Nuevo Testamento, sin nosotros. ¿Cómo? Sí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto, que Dios aplazó la resurrección
y la glorificación. ¿Saben que cuando nosotros muramos y Cristo no viene antes, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo, lo acabamos de leer, ¿qué pasará? Ok, en esa resurrección vamos a ser glorificados. Este cuerpo que nosotros hoy tenemos va a ser transformado, porque al cuerpo no hereda carne y sangre en este estado mortal y de pecado. Esa es la glorificación de nuestro cuerpo. Vamos a ser mudados, entrados totalmente santos. Bueno, Dios aplazó la resurrección y la glorificación de esos santos del Antiguo Testamento hasta que los santos del Nuevo Testamento, llámese Pablo, llámese Pedro, ¿sí? Todos los del Nuevo Testamento, sean llamados y reunidos en un solo cuerpo junto con los santos de esta dispensación que somos nosotros. O sea, todos en un mismo instante, ¡fum!, desde los santos de Génesis hasta el día de hoy, vamos a ser glorificados, vamos a entrar en el mismo momento al cielo. A eso se refiere el escritor de Hebreos cuando dijo: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, sino todos juntos. ¿No les dio gozo? Yo casi me desmayo aquí. Bueno, no, están atentos, ¿verdad? Ok. Alguien lo ilustró así: como familia, dice un hombre, una ilustración, todos juntos abrimos nuestros regalos en la mañana de la Navidad. Los padres se levantan primero para encender la chimenea y calentar la casa. Luego los niños se levantan y se visten, pero nadie abre sus regalos hasta que están todos reunidos. Dice este hombre: de la misma manera sucederá con nosotros. A eso se refirió el escritor de Hebreos cuando escribió que ellos sin nosotros no deben ser hechos perfectos. O sea que el cumplimiento completo de las promesas se hará completo o se hará perfecto o se realizará en conjunto con los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento y nosotros los santos de esta dispensación. ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo sucederá esto? Cuando Cristo regrese a la tierra al final del periodo de la tribulación para establecer su reino milenial. Sí, cuando Cristo regrese y gobierne sobre cielos nuevos y tierra nueva, incluirá a todos los santos, a todos nosotros, y a los santos del Nuevo Testamento y a los del Antiguo Testamento. A todos nos va a reunir en el mismo cumplimiento, ¿sí? Todos los santos de todas las edades, todos los que por fe se aferraron a las promesas de Dios, veremos juntos la realización del cumplimiento de todas las promesas. Será algo impactante. Será un gran momento en el que todos los que nos atrevimos a caminar por la fe disfrutaremos de la bendición de todas las promesas que se están cumpliendo. Hermanos, el mundo no tiene nada que ofrecer así, para nada. Solo aquellos que caminamos por la fe tenemos esta gloriosa anticipación de una maravillosa compensación de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Humillen su rostro, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias a Dios, pero también es una mañana de orar y de ministrar los corazones, y vamos a orar por fortaleza en la fe de toda la iglesia. Es muy necesario eso, pero también tenemos que orar y ministrar para que la fe de ustedes sea paciente, muy paciente, aun cuando todavía no logran ver realizadas muchas de sus promesas en sus vidas. Dios las cumplirá, y escuchen bien, si no lo hace en esta vida, lo hará en la vida venidera, pero Dios lo hará. Tu fe necesita crecer en paciencia para que puedas esperar al Señor con alegría en tu corazón.
con gozo en tu corazón, sin estrés, sin desesperación, sin nervios, sin nada que pueda estorbar tu caminar de fe. Si quieres hacer ese compromiso con Dios de tener una fe valiente, una fe permanente, porque te has dado cuenta que esta fe que hay en tu vida ha sido una fe débil, que ha tambaleado muchas veces, que has a veces incluso tenido la tendencia a abandonar las cosas del Señor. Ha pasado por tu mente sus pensamientos de decir: yo hasta aquí y no voy a seguir más adelante porque no veo una respuesta a mis problemas, no veo una solución. Deja eso en las manos de Dios y sé paciente y sigue caminando en fe. Sigue poniendo tus ojos en el Señor. Él es el autor y el consumador de tu fe. Él es el originador de tu fe y Él es el que hará en ti que la puedas concluir con éxito. No esperes el elogio del mundo, espera el elogio de Dios. Así que si tú quieres, ponte de pie y déjame orar por ti, por fortaleza para tu fe, para una fe paciente, aun cuando no logras ver todavía lo prometido. Y levanta tus manos al Señor ahí donde estás. Sí, Señor, sí. Sí, este llamado efectivamente tenía que ser para todos. Aquí estamos, Señor, con nuestras manos levantadas. Aquí estamos, Señor, con una vida que ha tenido muchas complicaciones, muchas dificultades, muchas lágrimas, muchas decepciones. Sí, yo rendí mi vida a ti, Señor, y mi vida cambió para bien, porque nací de nuevo y adquirí una nueva naturaleza y he crecido en mi relación contigo. Pero la vida ha sido dura, muy dura. La vida, Señor, no ha reducido en nada su ataque, todo lo contrario. Y así debe de ser, porque Satanás es el príncipe de este mundo y su trabajo es robar, matar y destruir nuestra fe. Él no quiere matar mi cuerpo, Él quiere matar tu alma. Pero el Señor Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Señor, y aquí está mi fe, que ha estado débil en muchos momentos. Aquí está, Señor, mi fe que ha flaqueado en muchas ocasiones. Sí, Señor, incluso he negado la fe. A veces me han preguntado si soy cristiano y les he dicho que no. Me he avergonzado, me he escondido. Y no predicar a Cristo a otras personas es una forma de avergonzarse de ti, lo cual lamento mucho y me arrepiento, Señor, de todo corazón. Yo quiero que mi caminar de fe sea un caminar como estos héroes de la fe que tú mencionas en esta prestigiosa lista, que aún no viendo sus promesas, ellos se mantuvieron firmes, aún sabiendo que no verían sus promesas, ellos murieron con una fe firme, sabiendo que Dios era fiel. Señor, y con toda claridad, con toda certeza, hoy queremos decirte, Señor, que lo más importante para nosotros en esta vida no son las recompensas materiales, no es el dinero, no son los autos, no son las casas, no son los viajes, no es la ropa, no es la fama, no es el renombre, no es la popularidad. No, Señor, todo eso lo hacemos a un lado
completamente, Señor, lo hacemos a un lado de nuestra mente, de nuestro corazón. Queremos decirte, Señor, que lo más importante para nosotros son las recompensas eternas. Ahí donde no entrará ladrón, donde ladrones no minan ni hurtan, donde la polilla y el orín no corrompen los tesoros, porque los tesoros son espirituales y son eternos y son maravillosos. Señor, ahí está nuestra esperanza, nuestra paciencia y nuestra fe, Señor, siempre estará puesta en ti y en tu Hijo Jesucristo, en la venida de Cristo, en su muerte, en su resurrección, en su sangre, en toda la obra expiatoria de Cristo. Ahí estará puesta nuestra fe. Espíritu Santo, ayúdanos a esperar con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aún así, Señor, sabemos que tú eres bueno y eres un Padre bondadoso, y que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán solas, por añadidura, sin que las busquemos, incluso sin que te las pidamos, porque tú sabes de lo que tenemos necesidad antes que te lo pidamos. El vestido, el abrigo, el alimento, el techo, la casa, el transporte, el trabajo, la salud, la alegría de los hijos, la felicidad, todo eso llegará también, porque también son promesas, pero llegarán solas a nuestras vidas. Serán añadidas por tu gracia, por tu favor, por tu bondad, porque tú eres generoso, Señor. Pero nosotros buscaremos las promesas eternas. Levanta tus manos, vamos a cantar al Señor este hermoso canto. Tengo a mi frente una batalla. Tengo a mi frente una victoria que alcanzar, que no se gana con espadas ni escudos, solo orando y confiando en quien va conmigo, que es el mismo Dios. Y es que en el nombre de Jesús vencemos al tentador, dice el canto. Nos aferramos a su mano poderosa, sabiendo que el que nos guarda es mayor de todo mal. Jehová mi alma guardará. Tengo a mi frente una batalla. Tengo a mi frente una victoria que alcanza, y no se gana con espadas ni escudos, solo orando y confiando en que quien va conmigo es el mismo Dios. Tengo a mi frente una batalla. Tengo a mi frente una victoria que alcanza, y no se gana con espadas ni escudos, solo orando y confiando en que quien va conmigo es el mismo Dios. Y es que en el nombre de Jesús vencemos al tentador. Nos aferramos a su mano poderosa, sabiendo que el que nos
alcanzar, y no se gana con espadas ni escudos, solo orando y confiando en que quien va conmigo es el mismo Dios. Tengo a mi frente una batalla, tengo a mi frente una victoria que alcanzar, y no se gana con espadas ni escudos, no, solo orando y confiando en que quien va conmigo es el mismo Dios. Y es que en el nombre de Jesús vencemos al tentador, nos aferramos a su mano poderosa, sabiendo que el que nos guarda es mayor. De todo mal, Jehová mi alma guardará. En el nombre de Jesús vencemos al tentador, nos aferramos a su mano poderosa, sabiendo que el que nos guarda es mayor. De todo mal, Jehová mi alma guardará. Levanta tus manos y dile una vez más: En el nombre de Jesús vencemos al tentador, nos aferramos a su mano poderosa, sabiendo que el que nos guarda es mayor. De todo mal, Jehová mi alma guardará. Y es que en el nombre de Jesús vencemos al tentador, nos aferramos a su mano poderosa, sabiendo que el que nos guarda es mayor. De todo mal, Jehová mi alma guardará. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias, Señor. Levanta tus manos al Señor. Gracias, Señor. Gracias porque en esa batalla, Señor, en esa lucha contra el mundo, que no es con espadas, no es con escudos, Señor, nuestra fe seguirá firme, y solo orando y confiando en que quien va con nosotros es el mismo Dios, es que podremos avanzar, Señor, y llegar al final de nuestro camino. Terminaremos nuestra carrera con gozo, Señor, como dice tu palabra, porque habremos terminado con fe y en fe. Gracias, Señor. Bendice a cada familia. Bendice, Señor, a cada padre, a cada madre que va al frente de su hogar. Que sean buenos maestros de fe, buenos pastores de fe para sus hijos, sacerdotes al frente, Señor, de ellos. Bendice, Señor, esta iglesia, que seamos una iglesia de fe, una iglesia, Señor, que no se echa para atrás
ante los ataques concisos, constantes de Satanás, sino que seamos una iglesia que nuestra mirada siempre siga puesta en nuestro Señor Jesucristo. Señor, nos enfrentaremos al mundo al salir de este lugar, pero hoy creemos que nuestra fe ha sido fortalecida, ha sido crecida, Señor, nuestra fe. Espíritu Santo, ayúdanos. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor, y te pedimos que nos despidas con tu bendición y con tu amor y con tu presencia y con tu fortaleza, y que nos vayamos en paz, Señor, sabiendo que tú vas con cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Y su iglesia dice fuerte con fe: amén y amén.